Lo que nadie en los grandes medios quiere admitir abiertamente es esto. China está jugando una partida de ajedrez de 3 tableros simultáneamente y en todos ellos está perdiendo más de lo que aparenta ganar. Y mientras Beijing mueve sus fichas militares alrededor de Taiwán con esas enormes maniobras que el mundo entero vio al final de 2025, la fortaleza financiera que China ha construido durante décadas está temblando por dentro, no desde afuera, desde adentro. Permítanme ser muy claro con ustedes sobre algo que los analistas convencionales se niegan a decir con palabras sencillas. Lo que está pasando hoy entre China y Taiwán no es simplemente una disputa territorial, es el punto de colisión entre el sistema capitalista de Estado más grande que ha existido en la historia humana y las contradicciones internas que ese mismo sistema ha generado. Y esas contradicciones, amigos míos, son de 69 trillones de dólares o más. Eso no es una metáfora. Eso es el tamaño del sistema bancario chino, el sistema financiero más grande del planeta, que ahora carga con una deuda que ni el propio Partido Comunista puede manejar en silencio. Desde que el sector inmobiliario de China colapsó, los efectos en cadena han sido devastadores. El gasto del consumidor se ha debilitado, la confianza empresarial ha desaparecido, la inversión ha caído y los precios siguen bajando. ¿Y saben qué tiene esto que ver con Taiwán? Todo, absolutamente todo. Porque cuando un sistema económico entra en crisis estructural, cuando el contrato social entre el partido y el pueblo empieza a romperse, los líderes autoritarios históricamente hacen lo mismo. Buscan un enemigo externo, miran hacia afuera para que el pueblo no mire hacia adentro. Empecemos por los números reales, porque los números no mienten, aunque los políticos sí lo hagan. La deuda de los vehículos de financiamiento de los gobiernos locales de China, conocidos como LGFBs, llegó a 78 trillones de yuanes en el tercer trimestre de 2024, equivalente al 58% del PIB total de China. Piénsenlo un momento. Más de la mitad de toda la producción económica anual de la segunda economía del mundo está comprometida en deuda de gobiernos locales que ya no pueden generar los ingresos que necesitan para pagarla. ¿Y de dónde venían esos ingresos? De la venta de tierras. ¿Y qué pasó con la venta de tierras? Se hundió junto con el mercado inmobiliario. La inversión en activos fijos continuó arrastrando la economía china en 2025, cayendo un 2,6% en los primeros 11 meses del año. El déficit fiscal oficial para 2025 se estableció en un récord del 4% del PIB y cuando se suman otros flujos de endeudamiento gubernamental, el total del gobierno en 2025 se acercó a los 14,4 trillones de yuanes. Ese es el precio de sostener artificialmente un sistema que ya no funciona por sí solo. Es como ponerle parches a una represa que está a punto de ceder. Y cada parche requiere más deuda, más emisión de bonos, más promesas que el futuro tendrá que pagar. Y ahora veamos qué está haciendo ese sistema frente a la presión que viene de Taiwán. China terminó 2025 con las tensiones hacia Taiwán en los niveles más altos en años recientes, impulsadas por el aumento del apoyo militar de Estados Unidos a Taipei, por maniobras militares chinas que parecen menos simbólicas y más parecidas a ensayos reales, y por advertencias cada vez más directas de los aliados regionales. ¿Qué significa esto en términos económicos? Significa que cada ejercicio militar, cada demostración de fuerza, cada sanción que Beijing impone a empresas estadounidenses tiene un costo. Y China en este momento no puede permitirse ese costo de la misma manera que podría haberlo hecho hace 10 o 15 años. O las maniobras militares llamadas Justice Mission 2025 aumentaron la tensión alrededor del estrecho de Taiwán cuando 2025 llegaba a su fin y su impacto
se extendió más allá de la presión militar hacia la vida cotidiana. Más de 100 vuelos internacionales y domésticos en los 4 aeropuertos internacionales de Taiwán sufrieron retrasos o cancelaciones. Eso no es solo presión política, eso es interrupción económica real. Y cuando alguien interrumpe el tráfico aéreo en una región donde el 40% de los semiconductores del mundo se producen, el mundo entero siente el golpe en sus cadenas de suministro. Hablemos de los semiconductores porque este es el nervio central de toda esta historia. Taiwán capitalizó el auge de la inteligencia artificial para impulsar un crecimiento sin precedentes en sus exportaciones, con un aumento del 32% en las exportaciones anuales hasta octubre de 2025, impulsado principalmente por semiconductores esenciales para la IA, la computación en la nube y las cadenas de suministro centradas en Estados Unidos. La participación de las exportaciones taiwanesas a Estados Unidos subió del 30% en 2021 al 36% para octubre de 2025. Por el contrario, la participación de las exportaciones hacia China continental cayó bruscamente del 25% al 17%. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que Taiwán se está desacoplando económicamente de China a una velocidad que Beijing no esperaba y que no puede controlar con amenazas militares. Mientras los jets militares chinos circundaban la isla en diciembre de 2025, la economía taiwanesa seguía creciendo más del 7% ese mismo año, impulsada por la demanda de sus chips. La intimidación militar de China no está funcionando para detener el giro económico de Taiwán hacia Occidente. Todo lo contrario, lo está acelerando. Y aquí llegamos al corazón de la contradicción que nadie en los medios principales quiere articular con claridad. El sistema capitalista chino, dirigido por el Estado, necesita a Taiwán como símbolo de legitimidad nacional. Xi Jinping ha construido su narrativa política sobre la reunificación como un destino histórico inevitable. Pero el costo económico de intentar esa reunificación por la fuerza sería catastrófico para la propia China, precisamente cuando su sistema financiero está en su punto más frágil de las últimas décadas. Una guerra a gran escala requeriría gastos militares masivos que inflarían aún más los déficits y crearían inestabilidad financiera. El modelo económico chino ha sido históricamente un pilar de la estabilidad social y un gran deterioro podría poner a prueba la capacidad del Partido Comunista Chino para mantener el control. Eso no lo dice un analista antichino. Eso es el análisis que surge de observar los números con frialdad. El partido sabe que su legitimidad no descansa en la ideología comunista hace mucho tiempo, descansa en la promesa de prosperidad económica continua. Y esa promesa está bajo una presión que el partido nunca antes había enfrentado con tanta intensidad simultánea. En 2025, continuando la tendencia pospandemia, la economía de China permaneció fría en el interior y caliente en el exterior, con un consumo débil, una inversión privada y pública sin dinamismo. El crecimiento económico dependió en gran medida de las exportaciones. Las nuevas formas de protesta reflejan que el contrato social bajo el cual el Partido Comunista Chino intercambiaba mejoras en el nivel de vida por la aceptación pública de la autoridad centralizada, está acercándose a su punto de ruptura. Eso es fundamental para entender por qué las maniobras militares alrededor de Taiwán están pasando ahora, precisamente ahora, y no antes ni después. El partido necesita el nacionalismo como sustituto de la prosperidad que ya no puede garantizar con la misma facilidad. Veamos más de cerca los bancos, porque el sistema bancario chino, ese coloso de 69 trillones de dólares o más, es donde todas las contradicciones del modelo económico chino
convergen y se vuelven una bomba de tiempo. Los bancos de China enfrentan vientos en contra en 2025 en medio de un crecimiento de crédito débil, baja rentabilidad y estrés del sector inmobiliario. El estrechamiento de los márgenes de interés y la caída de las tasas de préstamos han empujado el retorno sobre activos y el retorno sobre capital a sus niveles más bajos en la historia registrada. Traducido al español llano, los bancos chinos están ganando menos dinero que nunca, mientras cargan con más deuda que nunca. Eso es una combinación que en cualquier sistema bancario del mundo occidental habría generado ya corridas bancarias, pánico de inversores y llamadas de emergencia al Fondo Monetario Internacional. En China no pasa eso porque el Estado es el dueño de los bancos y el Estado puede forzar a los bancos a fingir que todo está bien, pero fingir no es lo mismo que resolver. El problema no desaparece porque el partido lo declare resuelto. Y hay algo más que añade una capa adicional de vulnerabilidad que pocos están discutiendo con la seriedad que merece. La deuda denominada en dólares de China OWED a prestamistas extranjeros totalizó poco más de $1 trillón hasta junio de 2024. Y China continúa recaudando fondos mediante la venta de bonos en el exterior. Las empresas chinas que cotizan en bolsas de valores de Estados Unidos tenían una capitalización de mercado de 1.1 trillones de dólares hasta marzo de 2025. ¿Y qué pasa si la confrontación sobre Taiwán escala hasta el punto en que Estados Unidos aplique sanciones financieras serias sobre China? Lo que pasaría es que China perdería acceso a esa fuente de capital externo en el peor momento posible. No estamos hablando de un inconveniente menor, estamos hablando de un choque sistémico en un sistema que ya está al límite de su capacidad de absorber presión adicional. Aquí es donde la lógica del capitalismo de Estado chino se vuelve especialmente peligrosa, tanto para China como para el resto del mundo. Beijing tiene incentivos políticos para escalar la presión sobre Taiwán porque necesita el nacionalismo para mantener la cohesión interna, pero también tiene incentivos económicos brutales para no escalar demasiado, porque una guerra real o incluso un bloqueo real provocaría sanciones que podrían hacer colapsar el sistema financiero que ya está temblando. Están atrapados entre sus propias necesidades políticas y sus propias vulnerabilidades económicas. Las autoridades de la República Popular China probablemente intentarían vender valores estadounidenses y otros valores occidentales antes de un conflicto para evitar sanciones sobre esos activos. Tales ventas serían temporalmente disruptivas, pero probablemente tendrían solo efectos marginales sobre los rendimientos a largo plazo. Los efectos a largo plazo incluirían comercio interrumpido, niveles de precios más altos, niveles más altos de deuda nominal e impuestos más altos. Fíjense en eso. Incluso la Reserva Federal de Saint Louis, que es parte del establecimiento financiero estadounidense, está publicando análisis sobre lo que pasaría si China y Taiwán entraran en conflicto abierto. Y el análisis no es tranquilizador para nadie. Y para ustedes en Estados Unidos, esto no es una historia lejana sobre dos islas en el Pacífico. Esto es directamente relevante para su economía, sus empleos, sus ahorros, el precio que pagan en las tiendas. Una guerra no solo interrumpiría estas cadenas de suministro, sino que también forzaría a las corporaciones multinacionales a acelerar sus esfuerzos de diversificación, alejándose de China, alterando permanentemente el paisaje económico global. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que los precios de los productos electrónicos, los automóviles, los electrodomésticos, todo lo que depende de componentes fabricados en Asia, se dispararían a niveles que ningún americano ha visto en su vida.
Pero hay algo más profundo que quiero que entiendan, porque los medios de comunicación tienden a tratar esto como si fuera un problema de política exterior abstracto, cuando en realidad es un problema de estructura económica global muy concreto. El hecho de que China y Taiwán estén en este punto de tensión no es un accidente histórico, es el resultado directo de décadas de decisiones sobre cómo organizar la producción global, quién fabrica qué, dónde se concentra la tecnología y el conocimiento especializado y quién controla los puntos nodales de las cadenas de valor mundiales. Cuando las corporaciones occidentales durante los años 80, 90 y 2000 trasladaron su producción a China en busca de mano de obra barata y márgenes más altos, estaban tomando una decisión económica que tenía consecuencias geopolíticas que en ese momento nadie quería discutir porque los beneficios a corto plazo eran demasiado tentadores. El capitalismo occidental construyó la China que hoy representa una amenaza geopolítica para el orden que ese mismo capitalismo quería crear. Y ahora Taiwán, ese pequeño territorio con una economía de 800.000 millones de dólares que fabrica los chips más avanzados del mundo, se ha convertido en el punto donde todas esas contradicciones históricas se juntan de manera explosiva. El peligro no reside en una invasión inmediata, sino en la presión sostenida, el error de cálculo y la escalada de crisis, especialmente a medida que más actores, desde Japón hasta Filipinas, se ven directamente implicados en la ecuación de Taiwán. Eso es exactamente correcto. El riesgo no es que Xi Jinping se despierte mañana y decida invadir Taiwán con plena conciencia de las consecuencias. El riesgo es que la lógica de la escalada gradual, paso a paso, sanción por sanción, ejercicio militar por ejercicio militar, produzca un accidente, un error de cálculo, un incidente naval que ninguna de las dos partes quería, pero que ninguna de las dos puede ignorar sin perder la cara políticamente. Y en ese escenario de escalada accidental, el sistema financiero chino, ya debilitado, ya cargando con esa montaña de deuda, recibiría un choque para el que no tiene reservas suficientes. Las intrincadas e interconexiones estrechas entre las instituciones financieras, el sector inmobiliario y los gobiernos locales y central crean un ambiente frágil. En tal contexto, incluso una perturbación menor podría potencialmente desencadenar una reacción en cadena que desestabilice todo el sistema bancario. Un ambiente frágil. Esas palabras no las escribió un analista radical ni un periodista sensacionalista. Las escribió AXA Investment, una de las gestoras de activos más grandes de Europa. Cuando el capital institucional conservador habla de fragilidad sistémica en China, están diciendo con eufemismos lo que yo les digo a ustedes directamente. El sistema financiero chino podría no sobrevivir a una escalada seria en el estrecho de Taiwán. Y si el sistema financiero chino no sobrevive, las ondas expansivas llegarían a cada rincón de la economía global, incluyendo de manera muy directa a los trabajadores y las familias en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué está haciendo China para intentar manejar estas contradicciones? Lo que hace cualquier Estado capitalista cuando enfrenta una crisis que no puede resolver con herramientas de mercado, intervención masiva del gobierno, emisión de deuda, reestructuración de obligaciones y esperanza de que el tiempo y el crecimiento futuro resuelvan lo que el presente no puede. La Conferencia Central de Trabajo Económico de Beijing para 2026 señaló una nueva fase en su campaña de limpieza de deuda.
Después de un plan de 10 trillones de yuanes lanzado a finales de 2024 que redujo exitosamente una parte de la llamada deuda oculta, el foco ahora está cambiando hacia la deuda operativa restante de los vehículos de financiamiento de gobiernos locales que no fue cubierta por los programas anteriores de intercambio de bonos. Traducido, China está en el proceso de tomar deuda que estaba escondida en los balances de entidades cuasigubernamentales y convertirla en deuda oficial del gobierno. Están haciendo visible lo que era invisible y al hacerlo están admitiendo implícitamente que la magnitud del problema es mayor de lo que habían reconocido públicamente. Eso es una señal de que la transparencia está siendo forzada por las circunstancias, no elegida libremente por el partido. Y mientras todo esto ocurre en la esfera financiera, las maniobras militares continúan. El Ejército Popular de Liberación condujo 274 salidas aéreas hacia la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán en diciembre de 2025 solamente. 274 salidas aéreas en un mes. Eso no es demostración simbólica, eso es un ensayo persistente, metódico, de operaciones que en algún momento podrían ser reales. Y cada uno de esos vuelos cuesta dinero, combustible, mantenimiento de equipos, horas de trabajo de pilotos y técnicos que podrían estar siendo utilizados en otra cosa. El gasto militar de China está creciendo precisamente cuando su capacidad fiscal para sostenerlo se está comprimiendo. Permítanme que les hable de algo que raramente se discute en los análisis convencionales sobre este tema, la dimensión psicológica del poder en China. Xi Jinping ha construido su imagen como el líder que va a lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china. Y dentro de esa narrativa, la reunificación con Taiwán ocupa un lugar central. No es solo política, es identidad personal del líder supremo. Y cuando un líder autoritario ha comprometido su legado histórico con un objetivo específico, la racionalidad económica tiene que competir con el ego político. Esa competencia es siempre peligrosa. Al mismo tiempo, hay algo que los análisis superficiales frecuentemente omiten. La élite empresarial taiwanesa, los grandes capitalistas de la isla tienen inversiones enormes en China continental. La élite empresarial de Taiwán, incluyendo multimillonarios y grandes corporaciones, tiene vínculos financieros profundos con China. Durante las últimas décadas, los individuos de alto patrimonio y las empresas de Taiwán han invertido masivamente en China, integrando sus fortunas con la estabilidad económica a través del estrecho. Esto significa que dentro de la propia Taiwán hay fuerzas económicas que prefieren la estabilidad a la confrontación, que prefieren el acceso al mercado chino al riesgo de un conflicto. La política interna taiwanesa es mucho más compleja que la narrativa simple de democracia versus autoritarismo que los medios occidentales tienden a presentar. Y sin embargo, la dirección del viento económico es clara. La participación de las exportaciones taiwanesas a China continental cayó bruscamente del 25% al 17%, reflejando la demanda interna estancada de China y el empuje de Beijing hacia la autosuficiencia en sectores de tecnología más madura. Taiwán no está eligiendo alejarse de China por razones puramente políticas. Lo está haciendo porque el mercado chino ya no crece de la misma manera, porque la demanda doméstica china está deprimida y porque el auge de la inteligencia artificial ha creado una demanda global por los chips taiwaneses que el mercado chino no puede satisfacer de la misma manera. Aquí tenemos entonces la paradoja fundamental de la situación actual. China necesita a Taiwán como símbolo político, pero cada acción que toma para presionar militarmente a Taiwán acelera el desacoplamiento económico que China necesitaría prevenir,
para mantener el acceso a la tecnología que necesita para su propia transformación económica. Es una trampa perfecta y es una trampa que el propio Partido Comunista Chino ha construido con sus propias decisiones a lo largo de décadas. El sistema financiero opaco de China ha sido vital para el lavado de dinero y la evasión de sanciones por parte de agentes rusos, iraníes y norcoreanos. Las políticas de China han proporcionado un salvavidas que ha permitido a estos países acceso a los recursos, tecnologías y equipos de doble uso necesarios para mantenerse en el poder. Y esto es importante porque señala algo que los analistas a veces pierden de vista. China no está actuando en el vacío geopolítico. Está actuando en un sistema donde sus asociaciones con Rusia, Irán y Corea del Norte le están generando costos en términos de su credibilidad internacional y de su vulnerabilidad ante sanciones coordinadas por parte de Occidente. Si Estados Unidos, la Unión Europea y los aliados del Indo-Pacífico coordinaran sanciones financieras serias sobre China en respuesta a una acción militar contra Taiwán, el impacto sobre el sistema financiero chino sería de una magnitud sin precedentes históricos. No estamos hablando de las sanciones que se aplicaron a Rusia, que es una economía relativamente pequeña. Estamos hablando de sanciones sobre la segunda economía del mundo, profundamente integrada en las cadenas de suministro globales, con un sistema bancario que ya está operando bajo estrés considerable. ¿Y qué pasaría con la economía estadounidense? Seamos honestos, porque la honestidad intelectual no admite excepciones convenientes. Un conflicto grave en el estrecho de Taiwán no sería una victoria económica para Estados Unidos. Las cadenas de suministro globales que dependen de la manufactura china y de los semiconductores taiwaneses se interrumpirían en todos los sectores, desde la industria automotriz hasta la fabricación de armamento, y la inflación podría parecer moderada en comparación con ese choque. Y sin embargo, la alternativa de no hacer nada, permitir que China absorba Taiwán por la fuerza o la coerción, también tendría consecuencias devastadoras, porque China controlaría el nodo tecnológico más crítico de la economía global, el 90% de los semiconductores más avanzados, y con ello el acceso a tecnologías sin las cuales la inteligencia artificial, la computación en la nube y los sistemas de defensa no funcionan al nivel actual, un nivel de poder estructural sin precedentes en la historia. Esta es la razón real detrás de la venta de armas a Taiwán por 11.000 millones de dólares y de los ejercicios militares chinos de diciembre de 2025. No idealismo democrático, sino cálculo estratégico sobre el equilibrio tecnológico global. Beijing responde con sanciones y denuncia la contradicción entre la una sola China y el suministro de armas, mientras ambos lados mantienen discursos de legitimidad y acciones contradictorias. Y esa tensión no la pagan los gobiernos, sino la gente común atrapada en sus decisiones. Lo que se pide aquí no es una narrativa de buenos y malos, porque esa simplificación sirve a intereses que no son los de la población, sino entender cómo se organizará la economía global en las próximas décadas, entre cadenas de producción vulnerables y sistemas más diversificados pero costosos, mientras trabajadores en China, Taiwán y Estados Unidos enfrentan incertidumbre, estancamiento o mayores costos. La población taiwanesa vive la paradoja de su éxito económico convertido en vulnerabilidad estratégica, y la fortaleza financiera de China, ese sistema de 69 trillones de dólares construido sobre crecimiento y deuda, se tensiona desde dentro por sus propias contradicciones, mientras la presión sobre Taiwán añade una carga que puede desestabilizar todo el sistema global.